¿Cuándo una mujer tiene que ir por primera vez al ginecólogo? Lo que yo siempre digo a mis pacientes, si es que en algún momento tienes alguna duda ginecológica, así no hayas iniciado las relaciones sexuales, si ya iniciaste tu vida sexual, lo ideal sí o sí es anualmente para poder descartar patologías ginecológicas que puedan comprometer la vida y la salud sexual y reproductiva. ¡Doctor! Ya tengo mi espátula lista para mi revisión anual. ¿Espátula? Sí. ¿Revisión de qué? ¿Ginecológica? Obvio. Susanita, es espéculo. Hermano, ¿qué opinas de esto? Pues a ver, espéculo, espátula, no sé, la cosa es que se haga la revisión. Susanita, empecemos con esto, ¿ya? Ya, por favor. Bienvenidos a Doctor de YouTube, soy Dr. Pisculich y hoy día tenemos un gran invitado, el Dr. Sergio Cater, especialista en ginecología y fertilidad y estética. Y no se olvide de mí, doctor. Susanita, ¿cómo olvidarme de ti? Empecemos porque hoy día el programa está muy bueno. Bienvenido, Sergio. Gracias por la invitación. Sergio, ¿qué opinas de esto de Susanita con la espácula y el espéculo y la espátula? Mira, en realidad lo importante es al menos que se haga el chequeo anual, eso es fundamental. Este instrumento ginecológico, ¿normalmente para qué sirve? En realidad el espéculo se diseñó para poder visualizar todo el canal vaginal y el cuello del útero. No el útero como tal, sino el cuello, que es la entradita del útero, ¿no? Estas revisiones y chequeos normalmente los hacemos anualmente, pero algo importante es cuándo una mujer tiene que ir por primera vez al ginecólogo. ¿Hay una edad necesaria, una edad obligatoria? Excelente pregunta. En realidad, lo que yo siempre digo a mis pacientes es cuando empieces a tener dudas. Si es que en algún momento tienes alguna duda ginecológica, así no hayas iniciado las relaciones sexuales, no hay mejor digamos, profesional que el ginecólogo para que pueda absolver esas dudas. Ahora, si ya iniciaste tu vida sexual, lo ideal sí o sí es anualmente para poder descartar patologías ginecológicas que puedan comprometer la vida y la salud sexual y reproductiva. ¿Y cuál es la primera causa de consulta? El primer motivo de consulta que usualmente ves en las mujeres adolescentes. Adolescentes serían, creo que dos. Las irregularidades menstruales, definitivamente, porque todavía no entienden cómo es su menstruación, y creería que las infecciones vaginales, que son súper frecuentes hoy en día. Excelente. Doctor, ¿y las infecciones vaginales solo se dan si yo tengo relaciones sexuales o también hay otros motivos? Ese es un gran mito. En realidad, las infecciones vaginales tienen un montón de etiologías o causas. Desde, por ejemplo, estar mucho tiempo con la ropa interior húmeda o el bikini mojado. Y también viene la otra parte, que es por relaciones sexuales, que no siempre es por transmisión sexual, sino que hay veces existe por ahí un honguito que al tener relaciones se exacerba y pues puede producir mayor predisposición a desarrollar una infección vaginal. Estoy emocionada porque ayer me he pasado toda la madrugada sabiendo que el doctor Sergio iba a venir, buscando unos videitos en internet. ¿Puedo compartirlos con ustedes? Por supuesto, yo creo que sí. Sales embarazada rapidito con este té. Este remedio casero es 100% efectivo. Solo pon a hervir 2 tazas de agua, le vas a agregar una varita de canela, 3 hojas de laurel, una cucharada de cola de caballo. Las vas a dejar hervir durante 5 minutos. Tomas una taza en ayunas y una taza antes de acostar. Empiézalo a tomar el primer día que venga tu periodo. Verás cómo te funciona rapidito. Ay, doctor, ya no me diga que esto no funciona porque le he dado a mi amiga que quiere salir embarazada 36 tomas de hierba. Mi hermano, escúchame. O sea, tú que eres especialista en fertilidad. Eso ¿Ese mismo. es el tecito que hacen en tu consultorio? Sí, ¿no? claro, todos los días a todos mis pacientes. ¡Qué rico! ¡Datecito! Porque el frío, pues. Lo pongo en la el frío. entrada, claro. Claro, sí, entra, salen el té del embarazadas. Dr. Cater. Sí. Claro que sí, cuéntanos esto. Escúchame, eso es un gran mito. Primero que nada, ¿qué pasa? Vamos a preguntar, si me tomo ese té y tengo relaciones una vez al mes, no va a salir embarazada. ¿Qué pasa si me tomo el té y tengo 50 años? No va a salir embarazada. O sea, hay que individualizar a cada paciente y hay que determinar si realmente existe de fondo algún problema de fertilidad. Entonces, yo no le voy a dar un té a una paciente de 25 años, por ejemplo, que ovula todos los meses, que nunca ha intentado salir embarazada, tiene relaciones y se embaraza. No por el té, sino porque ovula todos los meses y no tiene ningún problema de fondo de fertilidad. Y si tuviese algún problema de fondo de fertilidad, pues lo mejor es acudir a un médico para descartar cualquier patología que pudiera condicionar. No tomarse un té y decir, ya, salí embarazada. Y Sergio, tienes varios años trabajando en esto de fertilidad. ¿Cómo has visto cómo va la evolución entre los años 2000, 2010 y ahora que estamos entrando en los 2020, ya a mediados de 2020? ¿Está incrementando la infertilidad en parejas a lo largo de nuestra población? Eso se está notando mucho y lo veo porque estoy viendo mucha gente de mi generación, de nuestra generación, teniendo estos problemas y acudiendo a especialistas ginecológicos. Correcto, pero ¿qué edad tenemos? Claro, 35. O sea, Ese es un factor fundamental porque el postergar la maternidad me aumenta los problemas de fertilidad.
Y la paternidad también, por supuesto. Entonces, se sabe hoy en día que 1 de cada 6 parejas va a tener algún problema de fertilidad, que es un montón. Es un montón. Entonces, uno de los factores fundamentales está en postergación. O sea, a buscar un bebé a mayor edad, donde hay más trastornos genéticos de por medio. Y también el otro factor importante es el sedentarismo de hoy en día, la alimentación de hoy en día, salir del apuro y comer, digamos, lo que sea, no tener una vida lo suficientemente saludable como para optimizar una ovulación o una eyaculación también. Doctor, ha llegado mi momento. ¿Cuál es tu momento, Susanita? Es cierto que... Tu segmento favorito. A ver, Sí. empecemos. Pero no se va a escandalizar, doctora, ¿Por qué? porque hay preguntas bien fuertes. Cátare fuerte, tú tranquilo. ¡Yay! Doctor Sergio, primera pregunta. Dime, Susanita. ¿Comer camote aumenta la probabilidad de tener gemelos? Si te contesto en palabras sencillas, falso. ¡No! ¿Por qué? Mira, el camote es un tubérculo. Y como todo alimento, no hay ningún alimento mágico. Y de hecho, el tener gemelos es una hermosa coincidencia de un error en la división, sino que el óvulo fecundado por el espermatozoide se dividió en 2. Entonces son 2 personas idénticas que se dividen en un momento del desarrollo y se implantan los 2. Pero el camote no hace que se produzca esta división como tal. Así que no, coman camote Importante tranquilos. explicarle a las personas si... Porque mucha gente dice, espero tener gemelos para ya tener 2 en 1, ya se acabó el problema. Pero tener un embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo que tenemos que tener más cuidado. Correcto, es un embarazo de alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces hay que estar bien preparados para eso, pues, ¿no? ¿Y qué personas tienen más probabilidad de poder tener un embarazo gemelar? Bueno, cuando decimos embarazo gemelar en ginecología nos referimos tanto a los comúnmente llamados mellizos como a los gemelos, o sea, un embarazo múltiple. Así es. No existe una predisposición genética demostrada para poder tener ni gemelos ni mellizos. Los gemelos puede ser por una multiovulación, es una división errática, pero linda, ¿no? Que podría verse así, en el cual se dividió en 2 y tienes dos personas iguales. Pero no se ha demostrado que se salta una generación, que porque el papá tuvo, la hija va a tener. En fin, o sea, no hay algo científicamente demostrado que me diga esto va a ser así porque en la familia hay. Y en los tratamientos de fertilidad, sé que hay unos tipos de protocolos que pueden aumentar la probabilidad de que las personas tengan un embarazo gemelar. Embarazo doble. Ajá, embarazo O sea, doble. transferimos 2 embriones. Ajá. Pero aquí viene un detalle. Cuando hablamos de gemelos, que es esta división, los gemelos pueden dividirse desde el día 1 hasta el día 12. Si se dividen en el día 12 son siameses. Pero nosotros transferimos un embrión en el día 5. ¿Qué quiere decir? Que en el día 6, 7, 8 puede dividirse y tener gemelos. O sea, nosotros podemos poner un embrión por fertilización in vitro en el útero de la paciente y la paciente puede tener gemelos. Es rarísimo. O sea, por año vemos 2 o 3 casos en 1.700 pacientes que hacemos. Doctor, ¿los tampones pueden generar infecciones? Pregunta con truco. Hubo un brote, una época en Estados Unidos del shock tóxico. No sé si escuchaste hablar de este shock tóxico por el estafilococo, que le digamos, achacaron la causa al uso de los tampones. ¿Estafilo qué? Es una bacteria que libera una toxina, produce una infección que se caracteriza por fiebre y puede inducir al coma. Entonces hubieron varias pacientes que tuvieron este problema y le adjudicaron este problema al uso de tampones, pero era por un problema en la fabricación de los tampones. Ahora, hoy en día los tampones, el uso de tampones es seguro, ¿de acuerdo? Sin embargo, si es que existe ya una infección vaginal y utilizas tampones, podrías aumentar o intensificar esta infección vaginal que ya tiene la paciente. Entonces hay que obviamente evaluar bien si es que existe o no una patología vaginal de fondo para poder recomendar o no el uso de tampones. Pero el uso de tampones solo no produce una infección vaginal. ¿Y pasa lo mismo con las toallas diarias o no? Cuando usamos toallas diarias estás protegiendo más tu ropa interior que tu vulva, en verdad, porque más produce irritaciones y sí podría predisponer a infecciones vaginales. ¿Los anticonceptivos causan infertilidad? Eso yo lo he escuchado de tus reels. Síganlo, Sí, Sergio sí, Caterina. sí, es- Yo lo Excelente sigo, yo información. lo sigo. Esto es, de hecho, pan de cada día en la consulta de fertilidad, porque hay pacientes que llegan a los 40 años
Correcto, ya hablamos de la edad, que es un factor fundamental, y dicen, yo tomé anticonceptivos toda mi vida, desde los 25, ahora tengo 40 y no puedo salir embarazada y es por los anticonceptivos. No, no es por los anticonceptivos, es nuevamente porque su racimo de uvas ya se está acabando y porque ya tiene 40 años, la calidad de óvulos no es tan buena. El hecho de que los anticonceptivos eviten que ovules no te causa ni reserva de óvulos, ni que se agoten más rápido. Simplemente tu ovario recluta las uvas que tenía que reclutar y no ovulas y ese ciclo se pierden esos folículos y al ciclo siguiente hay nuevos. Entonces, el tomar anticonceptivos ni te guarda ni te acaba más rápido la reserva. Doctor, todos los fines de semana me veo con mi novio, pues usted sabe, mi machucante. Y en la intimidad él no quiere utilizar protección. Así que me pide tomar la pastilla del día siguiente todos los fines de semana. ¿Esto está bien o no? ¡Ay, caramba! Gran pregunta. Sí, porque a veces creen que la pastilla del día siguiente o el método anticonceptivo de emergencia es un método anticonceptivo como tal. Y no. En realidad, el tomar una píldora del día siguiente, un anticonceptivo de emergencia, es como si te tomaras más o menos 4 píldoras anticonceptivas al mismo tiempo. Entonces es como que una bomba de hormonas al mismo tiempo que pudiera tener muchos efectos secundarios. Digamos, había un mito que solo se podía tomar 3 veces en el año. Esto es un mito, en verdad puedes tomarlo más, pero ten en cuenta que mientras más lo tomes, más efectos secundarios vas a tener. También otro detalle importante a tener en cuenta es, claro, ok, te tomas la píldora el día siguiente, de repente evitas un embarazo, pero ¿estás evitando una infección de transmisión sexual? No. La única manera de prevenir una es con el uso del preservativo. Entonces, no es correcto tomar la píldora del día siguiente tan seguido. Y si la tomas seguidamente, se suele escuchar de que baja su efectividad. En realidad, podría crear cierta resistencia en el cuerpo, podría de repente no inhibir la ovulación en ese ciclo. Ten en cuenta que no existe 100% de efectividad en ningún método, salvo en la abstinencia. Gracias. No se recomienda usar un anticonceptivo de emergencia como anticonceptivo, sino más bien utilizar un anticonceptivo como tal para prevenir un embarazo que tenga mucho mayor eficacia que el tomar la píldora el día siguiente. Muy bien, yo tengo una pregunta. Apunta esta, Susanita. Defíneme el método del ritmo. ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se llaman las personas que practican el método del ritmo? Mira, el método del ritmo es un método natural Okay. que sirve tanto para buscar un embarazo como para prevenir uno. Okay. Pero ojo, solo funciona con cierta eficacia, en realidad superior al 90%. ¿En serio? En pacientes regulares. Ok. Y definimos pacientes regulares las que tienen ciclos cada 21 a 35 días de manera constante. Se saca un promedio de los 6 meses y con eso se halla la ventana fértil, la famosa ventana fértil. Y entonces, o bien limitas las relaciones a la ventana fértil, que tampoco es muy correcto, o evitas las relaciones en la ventana fértil para prevenir o para buscar un embarazo. No se aplica para todas, porque en verdad puede fallar. Puede haber que haya un desfase en la ovulación 1 o 2 días y tu ventana fértil se movió y saliste embarazada. O buscando embarazo no lo lograste porque limitaste las relaciones a la ventana fértil. Entiendo. Por eso me habían dicho que los que practicaban el método de ritmo se le llamaban papás. Yo pensé que eran bailarines. Ahora sí, mi última pregunta, doctor Sergio, ya no lo quiero explotar más. Quiero saber si es riesgoso embarazarse después de los 30. Excelente pregunta. Sí, pero yo iría un poquito más arriba, pasado los 35. Pasado los 35 es lo que en medicina o en ginecología conocemos como, no se vayan a ofender, una gestante añosa. Ya cuando pasa los 35 años aumentan los riesgos. ¿Los riesgos de qué? De una preeclampsia, los riesgos de un aumento excesivo de peso, los riesgos de un parto prematuro, los riesgos de una restricción del crecimiento intrauterino, de una diabetes gestacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, existen riesgos cuando pasas los 35 años, es importante acudir siempre antes de buscar el embarazo para tratar de prevenir esas complicaciones, y en todo caso que si ya estás embarazada, un buen control prenatal me va a detectar a tiempo estas complicaciones y las puede manejar de una manera correcta. Excelente. Yo tengo una pregunta, doctor Cater. ¿Es posible tener una gestación de 2 hombres diferentes? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué traviesa esa chica! ¿Cómo así? Sí es posible. Si es posible tener mellizos, que ya hemos hablado que es 2 óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides, si esa paciente
coincidentemente tuvo una multiovulación, o sea, 2 óvulos, y tuvo relaciones con Juanito y con Pepito, el mismo día o con un día de diferencia, tranquilamente ambos espermatozoides pueden fecundar un óvulo distinto y pueden tener embarazos múltiples de parejas distintas. Uy, qué fuerte, doctor. Tengo otra pregunta. Está curioso hoy día usted. No, ¿qué acá pasa? todos los chicos del Switcher están como que, ya. uy, han bajado el volumen de todo. Así. Existe algo que se llama la superfecundación, que una mujer puede ovular, sale gestando, y por cosas de la naturaleza y de alteraciones en la Matrix, por así decir, Un glitch. ovula una vez más. Sí, Pueden ser semanas o hasta meses después. sí. Y pueden salir gestando de ese segundo embarazo con otro tipo de esperma de otra persona o de la misma persona. Sí. ¿Eso también es frecuente, no es frecuente? No, de hecho, personalmente yo no he visto ningún caso. Ok. He leído en artículos sobre esos casos, sí, son extremadamente raros, pero sí, incluso han habido casos, por ejemplo, que se embarazó, Ujú. a las 12 semanas volvió a ovular, se volvió a embarazar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un lapso entre un embarazo y otro en el mismo útero de 12 semanas. Dios mío. O sea, 3 meses, si lo quieren poner en meses, odio hablar Claro. en meses, pero bueno. Sí, sí. Entonces, quiere decir que esa paciente tuvo el embarazo a término, o sea, tenía un bebé de 37 semanas, pero al mismo tiempo uno de 25, que todavía no puede nacer. Entonces, se hace nacer uno y el otro tenerlo dentro del útero el mayor tiempo posible para que madure y pueda nacer el segundo en tiempos diferentes. Claro, Sí. impresionante la naturaleza. Sí. Susanita, estás con la boca abierta, ¿qué pasó? Estoy en shock, doctor, con esta información. Ajá, con tu ¡Qué espátula en la mano. fuerte! Ajá. Doctor Cater, ¿es frecuente tener una alteración en el deseo sexual de la mujer luego de su parto, en el estadio posparto? ¿Esto es frecuente? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tanta paciencia tenemos que tener para que esto mejore? ¿Cómo se maneja Sí, esto? es extremadamente frecuente. O sea, Ok. es fisiológico. Muy bien. De hecho, cuando una mujer da a luz, se libera oxitocina, ¿no? Que es la hormona del amor. Así se es. dice, pero en verdad es un amor hacia el bebé, no hacia la pareja. Entonces, esta hormona ayuda a la eyección de la leche Ujú. y por consiguiente se eleva también la prolactina. Exacto. La prolactina alta es un gran inhibidor del apetito sexual. Entonces, durante el periodo de lactancia, que puede también tranquilamente durar 6 meses hasta 2 años, existen ciertos cambios en el cuerpo de la mujer que van a evitar el tener relaciones. No solo la disminución del apetito sexual como tal, sino también no hay excitación, no hay lubricación vaginal, no hay ovulación tampoco, entonces no existe ese deseo. Se puede manejar, siempre y cuando eso realmente incurra en algún problema, tanto en la pareja como en la propia mujer. Entonces se puede ayudar con una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, el pellet de testosterona, el famoso chip de testosterona. Wow. Cada vez está teniendo más evidencia científica y está yendo muy bien. Correcto. Siempre y cuando esté en buenas manos y bien guiado por especialistas. ¿no? Sí, correcto, Sí. porque da mucha energía y aumenta mucho el apetito sexual y eso es bastante bueno. Excelente. Y eso es importante que las parejas sepan, que los hombres que tienen sus hijos recién nacidos comprendan a las madres y las ayuden a poder conllevar todo este proceso, pues, ¿no? Y siempre multidisciplinariamente. Sí. Psicólogos, nutricionistas, el ginecólogo. Es correcto. Y demás. Sí, es importantísimo y sobre todo la salud mental. Así es. Importante. Súper importante. Y este mundo acerca del rejuvenecimiento vaginal. Muy bien, usualmente hoy en día la cirugía bariátrica está muy de moda, se hace bastante cirugía bariátrica, hay bastante obesidad. Y en efecto, cuando las mujeres bajan su porcentaje de grasas corporales, llega también a haber una alteración en los labios de las vaginas de las mujeres que han estado con obesidad. Sí. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué mundo y qué beneficio traen las personas? Bueno, para comenzar que no mucha gente lo habla y es difícil abordarlo en consulta, te lo digo yo porque veo estos casos y de hecho van a un chequeo pacientes que han bajado mucho de peso o incluso que subieron mucho de peso en el embarazo también y luego bajaron, porque hay que tener claro que no es que aumentes de grasa solo en la pancita o solo en la piernita o solo en la espalda, sino en todas partes del cuerpo. Entonces, los labios mayores es básicamente un colchón de grasa. Ujú. Entonces, cuando tú pierdes mucha grasa, estos labios que estaban, digamos, tapando la vulva o tapando los labios menores y tal, caen. ¿Por qué? Porque el depósito de grasa que estaba ahí se desaparece. Entonces, queda una piel
flácida, una piel que ya no tiene ese colchón, esa amortiguación que podía tener, puede producir incluso dolor con las relaciones sexuales o al hacer ejercicio, se puede solucionar haciendo de repente un relleno con la misma grasa de la paciente, con ácido hialurónico o de repente una cirugía reconstructiva a nivel vulvar. Hay pacientes que no le toman importancia y obviamente es válido, es un tema estético. Así es. Pero también es un tema funcional. Los labios menores grandes, los labios mayores muy prominentes o muy escasos. Entonces, son situaciones que la mujer no habla mucho, pero que de repente podríamos comentarlo un poquito más en consulta. Excelente. La verdad, doctor, no lo hablamos porque también da un poquito de roche, pues. Es válido. Es a un tabú. veces. Es válido. Es un tabú, sí. Sergio, en cuanto a tu experiencia, ¿ven? Habiendo tenido mucha experiencia en hospitales nacionales, consulta privada y demás, ¿qué pasa cuando viene una madre con su hija a tener una revisión por el ginecólogo, pero tú te das cuenta que la pacientita ya ha tenido relaciones sexuales y obviamente la pacientita quizás no le ha contado a la madre? Uy, muchos. Dios mío. Muchos. Y justo hablando de una paciente, por ejemplo, que no iniciaba su vida sexual, supuestamente, Ajá. llegaba para un chequeo porque tenía como que un dolor de estómago medio raro y se le había como que la mamá le llamaba la atención de que su hija no le pidiera toallas higiénicas por X cantidad de tiempo, porque las mamás son las que le compran las toallas higiénicas a las hijas. Y pues resulta que ese dolor de estómago resultó ser un embarazo y pues lógicamente la paciente sí había iniciado su vida sexual. Muy bien, doctor Cater. Esta es la pregunta del día. Muy Ujú. bien. La menopausia, ¿ya es el indicador en que la mujer, cuando es diagnosticada de esto, significa que es el fin de su vida sexual? Extremadamente falso, te diría yo. Pero lo que podemos de repente modificar en esa frase es el fin de su etapa reproductiva de manera natural. ¿Por qué estoy agregando esta parte final? Porque existe hoy en día pacientes menopáusicas que pueden salir embarazadas gracias a la fertilización in vitro. Genial. Los óvulos donados, o esa misma paciente guardó óvulos cuando era mucho más joven y le vino una menopausia a los 45 años y se embaraza. Entonces, no, hay que diferenciar la vida sexual de la vida reproductiva, ¿no? Porque hay pacientes de 85 años que van, se colocan su chip de testosterona y tienen relaciones sexuales sin ningún problema. Increíble. O sea, su vida sexual la mantienen, es parte del bienestar. Es un envejecimiento saludable, una longevidad saludable, que es parte de la ginecología regenerativa y funcional, que es la que hacemos. Y con el tema de reproducción, pues nuevamente la fertilización in vitro ha abierto muchas puertas. Y sobre todo gracias a la ovodonación, la donación de óvulos. Increíble. Cómo avanza la ciencia y la naturaleza. Una cosa impresionante. Recomendaciones finales. ¿Qué es lo que más recomiendas, así puntualmente, a todos los que nos están mirando? Mira, como primera recomendación fundamental es encuentra un médico en el cual puedas confiar. Porque no hay mejor que una buena relación médico-paciente para poder, digamos, que te dé las mejores recomendaciones como tal. Hay que individualizar cada caso. Segundo, chequeos anuales. Fundamental. Tercero, una buena protección anticonceptiva si aún no quieres un embarazo. Y cuarto, ten en cuenta que hoy en día tenemos muchas facilidades para el tema de reproducción, de ginecología estética, regenerativa y funcional. Así que, pues en realidad, nada como confiar en tu médico para una buena recomendación. Muchísimas gracias, Sergio. A ti. Ha estado súper interesante. Ha sido una clase maestra, doctor. Así es. Susanita, ¿vas a congelar? Sí, porque estoy en la edad precisa. Lo máximo. Y doctor, cuénteme, porque si quiero seguir averiguando y mandarle unas preguntitas, ¿cómo lo encuentro en redes? En redes me pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, como dr.cater, o bueno, en Facebook y en TikTok también. Lo máximo. Ahí estoy. Sí, Ay, en verdad. súper moderno el doctor. Muy buen contenido ginecológico. Síganlo ahorita todos, ahí la gente que nos está viendo. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Espero que hayan aprendido algo, espero que hayan saciado sus conocimientos y siempre acuérdense, Doctor YouTube, siempre pendiente de tu salud.